Bien, la noche de hoy recibí la notificación de que ya Elementor había lanzado una nueva actualización. Y al momento de revisar, en realidad sí lanzó la nueva actualización, que es la 3.22.0 en sus dos versiones, tanto en la versión gratis como en la versión Pro. Y este video mayormente es para ver qué trae de nuevo esta actualización, y al momento de hacer la actualización, en mi caso yo lo tengo automático, que lo hace automático, no afecta a los proyectos que ya yo he estado trabajando, porque a veces si estas actualizaciones nuevas, algunas vienen con algún inconveniente y pueden afectar ya el proyecto que usted esté trabajando. Por eso más quiero verificar si todo está bien, aunque siempre cuando sale una actualización nueva, en el transcurso de la semana van saliendo algunos parches para resolver algún inconveniente que han descubierto. Y vamos a ver qué trae estas actualizaciones de nuevo. Vámonos a la área de detalle. Y aquí en registro y cambio vamos a traducir un poco esta parte. Bien, con lo relacionado a la versión gratis, tenemos que a nivel del almacenamiento del caché, en lo que es Elementor, ha mejorado la velocidad de los sitios. También tenemos en la pestaña de rendimiento, también ha habido cambios. Lo relacionado a la inteligencia artificial, también ha habido algunos cambios, algunas mejoras. Aquí me gusta mucho esto, que han agregado más fuentes de Google. En este momento vamos a disponer de más de 170 nuevas fuentes. Muy importante eso. Mejora en funciones de traducciones, también ha habido mejora en lo que es la biblioteca de reemplazo de IP. También ha habido retoques en algunos widgets. En el widget del botón de texto ha habido mejora. Han retocado lo que es la lógica del CSS en el widget de botones. ¿Qué más tenemos por aquí? Wow, esta actualización trae muchos cambios. En la carga de control optimizado también ha habido mejora. Con las imágenes de inteligencia artificial también. En las funciones de página desactivada. Han solucionado problemas de direcciones cuando se trata en la interrupción vertical del móvil. Han solucionado muchos errores, por lo visto. Errores que había con imágenes de inteligencia artificial, enlaces. Esos son de los cambios que trae esta nueva actualización en lo que es la versión gratis. En lo que es la versión Pro, vámonos aquí. Y aquí vamos a traducir. Muy bien. Y nos dice que ha agregado un nuevo widget que se llama fuera de lienzo. Y si no me equivoco, esto es que usted va a tener ciertas funciones que aparecen, vamos a suponer, para que se entienda, como por ejemplo el área de estructura, que uno pueda agregar ciertas opciones directamente en el control de los widgets. Es lo que creo, pero esa parte la voy a tener que investigar bien a fondo para mostrársela. Ha habido mejora en lo que es el IP de usuario, mejora en lo que es archivo JSON de la biblioteca. ¿Qué más? Muchas de estas mejoras son de las mismas que nos presentan con la versión gratis. También tenemos un retoque en los iconos, en lo que es la pestaña del sitio, en el widget de Flipboard. Retoques de los iconos de llamado a la acción. Mejora en los widgets de publicación optimizada para eliminar marcas innecesarias cuando el texto del botón carga más está vacío. Ok. También mejora eliminando el control de URL, retoques por aquí, mejoras por allá.
Trae muchas mejoras, hay que decirlo, y ha solucionado este problemita que era un dolor de cabeza cuando se utilizaba el loop green en una plantilla, que es el error que daba de PHP. Gracias a Dios ya lo solucionaron, y no sabía que había una falla en lo que es el botón del widget de PayPal y de Stripe. No me había dado cuenta, aunque en estos días no he estado utilizando ese botón. ¿Qué más tenemos por aquí? También ha solucionado la consulta de soluciones manuales. No funcionaba para categoría de producto. Okay. Esos son los cambios que trae esta nueva actualización. Muy bien, y aquí sería probar, a ver si todo está funcionando correctamente. Vamos a ver. Vamos a ver qué tanto dura para cargar. Muy bien. Aquí veo que todo ha cargado completamente bien. Vamos a probar algunas cositas, como por ejemplo, se hablaba de que hubo algunos cambios en los flipboard. Vamos a probarlo, ya que estamos por aquí. Vamos a buscarlo. Aquí está. Bueno, ok, está funcionando todo bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a probar esto. Este es el famoso widget fuera de lienzo que ha agregado. Aquí tengo que investigar bien realmente cómo es que funciona, porque como es algo nuevo y hoy fue que salió la actualización, no tengo realmente mucha documentación sobre este nuevo widget, qué podemos hacer con él y muchas cosas más. Así que le prometo que voy a investigar, pero este es el nuevo widget que han agregado. Creo que ya por lo demás vamos a probar una de las plantillas y eso. A ver. Pero como no hubo cambio en esta área, no sé por qué desde hace tiempo no le agregaban más bloques o más plantillas a lo que es Elementor. No sé qué está pasando ahí. Deberían de agregarle más plantillas. Ver. Ellos sabrán por qué lo hacen. Y nada, muchachos, esto es parte de las cosas que ha traído la nueva actualización. Ya en el transcurso de la semana iré investigando y poniéndole al tanto de qué he encontrado nuevo en esta actualización. Y tengo que investigar bien sobre esta nueva opción, a ver qué todo lo que podemos hacer con ella. Así que cualquier pregunta que tengan, déjenmela saber en la caja de comentarios. Y la pregunta del $1,000,000 que siempre sé que hacen, ¿cómo puedo conseguir esta nueva actualización? Existen dos formas. La primera es la más recomendable, es que usted compre su licencia. Está costando ahora mismo, vamos a ver cuál es el precio que en este momento se está manejando la licencia de Elementor. Porque la última vez que hablé de ello era porque había una oferta de un 30% de descuento, pero ya esa oferta pasó. Vamos aquí, componentes. Vamos a ver si los precios, ok. Para un solo sitio, $59. 3 sitios, $99. Y 25 sitios, 199. 1000 sitios, 399. Esos son los precios que se están manejando ahora mismo sobre la licencia de Elementor. Pero como sabemos que a muchos de ustedes se les hace un poco difícil adquirir la licencia, vamos a hacer una pequeña excepción por tiempo limitado. ¿Por qué digo por tiempo limitado? Porque solamente va a ser para esta versión. Y es que si usted está suscrito al canal y me manda una captura de pantalla de que está suscrito al canal y me escribe al correo que está apareciendo en pantalla en este momento, yo le voy a hacer llegar a esta versión, solamente esta.
para que la prueben, la usen, pero mi recomendación siempre es que adquieran la licencia, porque no todo el tiempo usted va a encontrar que le faciliten una actualización que no tenga problemas de virus o de cosas dudosas que pueden aparecer cuando se craquea una licencia. Así que si usted está viendo este video un mes o 2 meses después, realmente no le es válido. Solamente para aquella persona que al momento que se vea este video van a tener acceso a esta nueva actualización. Por eso digo que por tiempo limitado, porque ustedes saben que Elementor cada cierto tiempo saca nuevas actualizaciones. Solamente esta actualización 3.22.0 es la que les voy a facilitar a los que están suscritos al canal, y es por apoyarnos que lo voy a hacer. Así que nada, muchachos, como siempre, agradecerle a aquellas personas que están suscritas, y si ya se suscribieron y necesitan la actualización, me escriben de todas maneras que yo se la voy a facilitar. Y me despido de todos ustedes, muchachos, y nos veremos ya en un próximo video.